Bueno, buenas noches para todos, estimados aprendices. Hoy, martes 4 de marzo del 2025, nos encontramos con el Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software 2970, con las fichas 2977-487, 2977-488 y 2977-489. Para la noche de hoy tenemos varios temas que tratar. Uno de ellos pues es la evidencia, en este caso correspondiente al taller de arquitectura de software. Y otro tema que surge, digamos, también es el relacionado con notas o actividades o valoraciones que posiblemente puedan aparecer en plataforma. Recordar que cada cual dentro de su desarrollo, digamos, de la formación, la plataforma pues posee un espacio pues para validar que las evidencias se encuentren. Si las evidencias se encuentran debidamente evaluadas en la plataforma, no va a tener ningún inconveniente. Posiblemente el año pasado surgieron inconvenientes cuando se trazó o se generó, digamos, el envío de esas evidencias que, pues bueno, a veces, pues bueno, inconvenientes, en fin, de coordinación de pronto con los compañeros, eh, pues hacen que surjan errores humanos a la hora de la transcripción de esas evidencias. Lo único claro es que si está en la plataforma y si está evaluado, no hay ningún inconveniente. Lo importante es tomar siempre como guía nuestro cronograma. Recordar que esa es la ruta clave. Entonces, todas las evidencias que aparezcan en el cronograma general o en el cronograma de fase, me gusta tomar, digamos, el cronograma general porque es, digamos, la ruta más fácil y donde yo veo todo el panorama de la ejecución del proyecto. Entonces, para el día de hoy, pues, taller de arquitectura de software. La semana anterior, diagrama de clases, la anterior, taller de UML, conceptos de programación orientada a objetos. El año pasado estaban modelos, modelo lógico, y así sucesivamente. Estas, digamos, han de ser las evidencias que les deben pues aparecer dentro de eh, dentro de la plataforma. Posiblemente hayan algunas adelantadas ya de algo otras áreas. Yo prefiero irlas adelantando, colocando disponibles fecha a fecha, pues para que en ocasiones hay nombres muy semejantes y se pueden confundir a la hora de enviar evidencias, pero pues hasta acá, digamos, deberían estar habilitadas las evidencias que corresponden a la guía de aprendizaje 4, a la actividad de aprendizaje 2, evidencia 6 como tal. Posiblemente acá entre la 4 y la 6 haya una 5 que se fusiona, digamos, con la evidencia, con las actividades que se han de desarrollar dentro del taller. Entonces, en la plataforma posiblemente aparezca el espacio, pero no está habilitado para el envío. Por ende, entonces, lo que les digo yo, importante determinar que las evidencias que se encuentren dentro del cronograma general, pues sean las que yo tenga cargadas y evaluadas en plataforma. Esa es, digamos, la ruta a seguir. Eh, Sigo con todas las fichas, entonces por ende tengo bastante congestión de calificación y de sesiones, entonces por eso también a veces el tiempo pues nos juega una mala pasada a la hora de revisar. Pero bueno, la idea es darle pues solución a las problemáticas, en este caso, eh, revisar, digamos, la tarea de cada cual es revisar
su centro de calificaciones. Creo que ustedes deben tener un espacio donde está, donde aparecen, digamos, las evidencias de cada cual. Ahora se puso lento la plataforma, pero bueno. Los reportes se supone que se envían cada 15 días. Si no se han enviado, creo que no se han enviado los 15 días que llevamos. Tocaría comentarle a la vocera para que este viernes se envíe. Lo que les digo, hasta hoy, creo que la ficha 87 y 88 quedaron al día. Me falta la 89 por evaluar. Importante también, aunque hoy, digamos, evalué actividades que estaban presentadas en grupos, no todos habían enviado por los diferentes espacios. Sin embargo, pues para no perder yo tiempo y para no perder cuáles eran los integrantes, fueron evaluadas a las personas que no habían sido, que no las habían entregado. En lo posible, cuando trabajen por grupos, pues si ya tienen la evidencia unos, pues la han de tener todos. Enviarlo con eso, pues eh, me facilitan de cierta manera el trabajo y no tengo que estar revisando pues 2 veces el mismo documento. Entonces es un favor que les pido. Listo. Continuando, dando inicio, digamos, a la presentación para el día de hoy. Hoy nos concierne, digamos, un tema importante, que es tema de un taller de arquitectura de software. Si bien la actividad no es tan compleja, pero pues sí requiere, digamos, un entendimiento básico de los conceptos de arquitectura. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengamos presentes. Esto. Bueno. Entonces, nuestra agenda, la bienvenida, socialización de evidencias, conclusiones, guía material de formación. Vamos a ver un ejemplo también de lo que se espera, digamos, de los elementos básicos de la presentación de la evidencia. Y al final, pues, dudas, inquietudes. Recordar que están en la fase de planeación, actividad de proyecto 4. Las evidencias ya están, es una evidencia, está disponible del 4 al 18 de marzo. Como tal, es taller de arquitectura de software y el material de apoyo, pues conceptos, tecnologías y arquitectura para el desarrollo web. Es un material que, como siempre, pues contiene elementos pues necesarios para poder abordar de manera efectiva la actividad. Es un taller que debe responder unas preguntas, las cuales son: ¿qué entienda por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Por ahí está el ejemplo. Ahorita finalizando, pues lo analizamos y de igual forma se comparte también por el resumen de la sesión. Entonces, como tal, entregar el taller de arquitectura, el cual pues debe tener las normas básicas, como siempre he visto también, valga la aclaración ya que me acuerdo acá, evidencias en las que envían apenas una imagen, por ejemplo, y ya. Pues afortunadamente que la plataforma pues es por su espacio, pero se debe conservar las normas básicas de presentación de documento escrito. Así es lo que genere usted sea un diagrama, pues debe contener pues por lo menos una portada. Recuerde que usted tiene que hacer solamente una portada en la cual lo único que cambia es el nombre de la evidencia. Los datos siguientes han de ser los mismos y pues que tenga una introducción y conclusiones. Hay un micrófono abierto, gracias, que se debe entregar en formato PDF. Acá, pues, como siempre, la lista de chequeo. Recordar que
es el insumo para evaluar, entonces debe cumplir con los elementos que acá se indican, como lo son el taller, que se elabora el taller teniendo en cuenta las preguntas orientadoras de la guía, que corresponde al 60%, que da respuesta clara a los cuestionamientos propuestos en el taller, y la presentación. Acá es importante tener en cuenta, pues, eh, que las preguntas, digamos, sean, si la actividad está desarrollada, digamos, para ser resuelta de manera individual, pero si yo sé que se reúnen, hay grupos, hay buenos grupos que se reúnen pues para realizar las respectivas respuestas. Si lo van a desarrollar en grupo, pues que sea pues un contenido mucho más robusto, que las respuestas sean sólidas, que exista, digamos, esa coherencia y diferencia entre un taller de una persona que trabaja de manera individual a un grupo. Entonces, debe enriquecerse con contenido, debe pues tener ese peso significativo de una actividad grupal. ¿Listo? Entonces, pues para ser tenido en cuenta. El espacio de la entrega de evidencia ya está disponible. De recordar que ahí se encuentra también para que ustedes descarguen esa lista de chequeo. Listo. Entonces, creo que la mayoría ya por lo menos han de tener nociones de lo que es, digamos, la arquitectura de software. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tenga, digamos, alguna apreciación previa antes de continuar acerca de lo que entiende por arquitectura de software, o ha tenido, digamos, alguna experiencia que posiblemente alguien ya haya podido trabajar. No sé si alguien quiera hacer algún aporte antes de iniciar relacionado con la arquitectura de software. ¿Alguien tenga alguna apreciación previa de arquitectura de software? No. Bueno, bueno, entonces, como tal, es la estructura o el conjunto de estructuras. Profe, qué pena, yo puedo participar, era que no había quitado el micrófono, estaba hablando solo. Listo, Oscar. Vale, lo escuchamos entonces. Bueno, la arquitectura de software se refiere a una estructura fundamental de un sistema de software. Se define por la organización y la interrelación de los componentes que lo componen. En otras palabras, es el diseño de alto nivel de un sistema de software que describe cómo se divide sus funcionalidades en los módulos, qué tecnologías se usan y cómo interactúan entre sí los módulos para lograr el objetivo del sistema. Simplemente eso. Listo, Oscar. Muy bien. Sí, esa es, digamos, como una definición general. Entonces lo podemos definir exactamente como una estructura, un conjunto de estructuras fundamentales, pues, de un sistema de software, como bien lo describió, que describe pues cómo está organizado, cómo se relacionan sus componentes principales, que involucra la definición de elementos del sistema, sus interacciones y las restricciones o los lineamientos que rigen pues su diseño y evolución. En términos generales se puede pensar, digamos, que la estructura del software es como, digamos, que un diseño de alto nivel de un sistema similar a los planos de un edificio en el mundo de la construcción, y que dichos planos pues muestran los componentes principales, por ejemplo, como las habitaciones, los pasillos, cómo se conectan entre sí, y las reglas o las directrices que garantizan que el edificio funcione y pues cumpla su propósito. ¿Sí? Entonces, en cuanto a estructura y organización, pues cómo se dividen
y se organizan los componentes principales, por ejemplo, los módulos, los servicios, las capas, cómo se comunican o intercambian datos entre estos componentes y restricciones principales como por ejemplo la definición de estándares, de pautas, por ejemplo los patrones de diseño, las tecnologías soportadas, los protocolos de comunicación, esas restricciones para mantener la coherencia, la escalabilidad, la mantenibilidad y la seguridad del sistema. Entonces, permite también evidenciar esa evolución a largo plazo. Entonces, debe establecer la base para la expansión y modificaciones del sistema futuro. Entonces, que también permita incorporar nuevas funcionalidades o ajustar partes pues, existentes. Pues, la idea es que sin provocar desequilibrios graves, que exista también una relación con otros ámbitos. Entonces, la arquitectura pues debe influir tanto en la arquitectura de hardware y en la infraestructura y que sea, digamos, recíproco. También implica consideraciones de rendimiento, confiabilidad, disponibilidad, entre otros aspectos, digamos, de ingeniería. Sería como en términos generales. En cuanto a la importancia, entonces, a lo largo y ancho, digamos, de los diferentes elementos o ciclos de vida del software, señor, eh, pues permite, digamos, generar diferentes, pues estoy compartiendo, así. Dejaste el micrófono abierto, Germán. Listo. Que se genera eco. Entonces, dependiendo de la fase, digamos, de desarrollo o del ciclo de vida, tiene, digamos, importancia en cuanto a la planeación o análisis, permite la identificación de riesgos tempranos, estimar la manera más precisa y el costo y tiempo. Entonces, una buena arquitectura pues ayuda a mitigar esos riesgos de forma temprana. En el diseño y el desarrollo, pues, de la guía y la selección de tecnologías y los patrones de implementación, en despliegue y mantenimiento, minimizar el costo de cambios y adaptaciones futuras en el caso, por ejemplo, del producto mínimo viable, que es, digamos, como tal un proyecto pequeño, que al desarrollarlo, digamos, de manera simple, como un monolito, algo básico, que pueda ser suficiente. Entonces, lo que se espera es un crecimiento rápido y en ese orden de ideas, pues vale la pena pensar en una arquitectura modular o de microservicios. Entonces, por lo general, el producto mínimo viable, el MVP por sus siglas en inglés, nos permite, digamos, conocer esa sensación o esa percepción que tienen los clientes del producto. Pero al crecer, pues debe migrar, digamos, a una arquitectura, puede ser modular o de microservicios, pues para que permita escalar y que no se vaya a caer, digamos, a romper esa estructura. Acá podemos ver, espero que se vea, agrandémoslo un poquito, digamos, como paralelo al desarrollo de las diferentes fases, planeación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, va paralela a la arquitectura de software, permite, digamos, que a medida que se vaya desarrollando el proyecto, o debe ir, digamos, paralelo a ese desarrollo. Entonces, en la planificación, la definición de requisitos arquitectónicos, la evaluación de las restricciones tecnológicas, en el análisis,
el modelado de los componentes, la evaluación de los patrones arquitectónicos, en el diseño, la definición de la estructura general, las decisiones del diseño arquitectónico, en el desarrollo, la implementación según la arquitectura, la adherencia a principios de diseño, y en las pruebas, pues la validación de la arquitectura, las pruebas de integración como tal, y en despliegue, pues configuración de infraestructura, escalabilidad y rendimiento. Entonces, en mantenimiento, pues la evolución arquitectónica y la optimización continua. Entonces, la idea es, digamos, no dejar el tema de arquitectura desde sus inicios, pues para poder elaborar, digamos que mantenga esa transversalidad, que sea, se maneje, digamos, a la par, pues con el desarrollo del proyecto. Hay algunos conceptos clave que son importantes pues, contemplar, como son los componentes, el conector, las capas, la vista arquitectónica, que son, digamos, en el caso del componente, pues, un poquito, pues una parte independiente del sistema que se ejecuta de acuerdo a una funcionalidad específica, un conector, pues, que es un mecanismo que comunica, puede ser la API, las colas de mensajería, los sockets, entre componentes, las capas, que son los niveles de abstracción. Por ejemplo, tenemos la capa de presentación, la capa lógica, la capa de acceso a datos. Entonces, y dentro de la vista arquitectónica, pues distintas perspectivas, pues la vista lógica, la vista de procesos, la vista de despliegue, pues que describa como tal un sistema. Entonces, hay puntos pues a tener en cuenta. Sin duda alguna, dentro de los fundamentos teóricos, tenemos los principios SOLID. Entonces, eso nos ayuda, digamos, a definir mucho, eh, pues, la arquitectura de software. Entonces, como parte, digamos, fundamental eh, de, de, los fundamentos teóricos. Entonces, tenemos también el KISS, que es mantener todo lo más sencillo posible, que en ocasiones llegar a ese punto en el que se mantiene, digamos, una estructura básica pero funcional, no tan recargada. A veces el diseño, digamos, minimalista es el que se va por esta línea, en mantener lo más sencillo posible. eh, Ayuda, digamos, a que la implementación, el desarrollo sea pues limpio, digamos, de cierta manera. Ayuda a que los diseños sean lo más claros posibles. Y tenemos, digamos, otros principios también como el drive, que es evitar la duplicación lógica y de código, el domain drive, driven design, que es el enfoque del dominio del negocio, la guía, pues que guía la estructura del software. Estos elementos, pues, son los que ayudan, digamos, a aterrizar, a darle como tal fundamento al trabajo y al implementarlos, pues se obtienen unos excelentes resultados a la hora del desarrollo de software. En cuanto a la relación, pues con metodologías ágiles, el tema, por ejemplo, de Scrum o de Kanban, la arquitectura pues debe desarrollarse al desarrollo, adaptarse, perdón, al desarrollo iterativo y continuo. Entonces debe ser algo continuo, no debe ser algo aislado. Lo que les mostraba en la gráfica, debe ser algo constante en 6 y 6D, debe ser de integración continua, de entrega continua, se debe beneficiar, digamos, con una arquitectura modular que esté bien definida.
Acá tenemos unos ejemplos en el caso del uso de Solid. Entonces, que en una clase usuario, pues no debería manejar la lógica de envío de correos, sino que mejor pues separar esas responsabilidades a un servicio específico. En la triple D, por ejemplo, en el caso de e-commerce, que el dominio, pues, eh, podría ser todo lo relacionado con los productos, el inventario y las transacciones, pues, evitando, pues, mezclas, digamos, mezclar con detalles de infraestructura, o sea, separar esos módulos, pues, también ayuda a hacer mucho más fácil el trabajo. En cuanto a patrones y estilos, recordar que existen diferentes tipos de arquitectura. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la arquitectura monolítica. Entonces, todo el código y funcionalidades pues se concentran en un proyecto único o un artefacto desplegable. Naturalmente debe tener algunas ventajas, como es un desarrollo inicial rápido, que es fácil de probar en entornos pequeños, y pues unas desventajas, pues complicado al escalarlo cuando el sistema crece, y también que si falla una sola cosa, pues puede afectar a todo el sistema. Entonces, que el ejemplo, pues aplicaciones web sencillas con un solo repositorio y un único despliegue en un servidor. Entonces, tiene sus ventajas, sus pros y sus contras. Tenemos otro tipo de arquitectura que es de microservicios. Entonces, es también bien usada. Entonces el sistema se divide en servicios independientes, cada uno con su propia base de datos, con su lógica. Eh, las ventajas es que pues es de escalado granular, o sea, solo en escala, solo de escalas de los servicios necesarios. Los equipos van trabajando en paralelo sin interferir con los demás. Esa es, digamos, una de las ventajas importantes. Desventajas, a veces hay complejidad con la comunicación, suele suceder, costos de infraestructura y de orquestación también, el tema de Docker, de Kubernetes, entonces genera, digamos, unos costos adicionales. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de Netflix. Por ejemplo, usa microservicios para manejar la gran cantidad de usuarios y personalizaciones que hay. O Amazon, por ejemplo, que separó inicialmente la plataforma de e-commerce en múltiples servicios para diferentes funcionalidades. El carrito, la búsqueda, los pagos son, digamos, ejemplos de arquitectura de microservicios. En la arquitectura orientada a eventos, entonces, pues basada en la comunicación asíncrona mediante eventos de mensajería o en un bus o broker, está Kafka, Rabbit, MQ, entre otras. Ventajas, bajo acoplamiento y alta escalabilidad, facilita el uso de trabajo en tiempo real. Naturalmente las desventajas, pues complejidad para asegurar que exista una consistencia. A menudo pues se adopta consistencia eventual, y es difícil de trazar e identificar problemas si no se cuenta con una buena observabilidad. El ejemplo, por ejemplo, puede ser de logística cuando se registra un envío. Entonces, se publica un evento, ese envío generado, entonces, a otros servicios como notificaciones, seguimiento, facturación, ellos reaccionan a este evento sin que impacte en el servicio principal, pues que es el envío generado. Bueno, en cuanto a arquitectura de, esto quedó muy arriba, arquitectura de capas, pues bueno, acá la característica es que existe esa separación tradicional de capas, entonces presentación, negocio, datos. Las ventajas es que es una estructura clara y fácil de entender, que hay un buen producto de partida, un buen punto de partida para los proyectos medianos, y las desventajas es que puede volverse rígida si no se controla la dependencia de las capas. El ejemplo, acá como tal, son aplicaciones bancarias, que suele haber una capa de negocio robusta para las reglas financieras
y otra capa especializada en la interacción con la base de datos transaccionales. ¿Sí? Entonces acá es, digamos, una arquitectura que se usa, pues también. Dentro de la arquitectura hexagonal, pues su lógica se centra en el negocio, en un núcleo independiente y pues define, digamos, puertos y adaptadores para interactuar con elementos externos como bases de datos, servicios, interfaces de usuario. Las ventajas, pues, que hay una alta independencia del dominio respecto a la infraestructura, facilidad para realizar pruebas de la lógica del negocio sin depender de sistemas externos y desventajas pues, que requieren conocimiento mayor para una correcta implementación. El ejemplo, pues, sistema con múltiples interfaces, por ejemplo, app web, app móvil, app pública, que se conectan a la misma lógica del negocio. ¿Sí? Ok. Acá tenemos algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de Netflix, por ejemplo, que millones de usuarios a escala mundial, catálogos diferentes según la región, recomendaciones personalizadas. Entonces, acá la arquitectura adoptada es la de microservicios más comunicaciones orientadas a eventos. Acá hay, digamos, algo, o sea, apuntes o algo que se ha aprendido, digamos, de eso. Entonces, que la implementación de residencia, es decir, que existe una retroalimentación continua, el uso intensivo de herramientas de monitoreo, pues para hacer sugerencias, para que la sensación del usuario sea agradable. Entonces, por eso es que se hace el uso de herramientas de monitoreo para revisar el tema de pagos, el tema de vencimiento, el tema de suscripción. Entonces, el monitoreo, digamos, debe ser pues bastante intensivo pues para poder brindar esa sensación y ese nivel de bienestar. En el ejemplo de, por ejemplo, de Uber, el escenario, pues necesidad de operaciones en tiempo real, tanto para conductores, usuarios, seguimiento de viajes. Entonces, recordar que son, en el caso de Uber, está la plataforma de conductores, está la plataforma como usuario y está la plataforma de seguimiento de viajes. Entonces, cada rol son, digamos, diferentes, pero la arquitectura que adopta, digamos, son microservicios y sistemas pues basados en eventos, perdón, mensajería, colas, entre otros. Entonces acá hay unos puntos, digamos, a resaltar, que es la observabilidad es crítica, que existe un alto enfoque de tolerancia a fallas y escalabilidad horizontal, en el caso pues de la aplicación, digamos, de Uber. En el ejemplo, por ejemplo, de un banco transaccional, en el escenario, digamos, de niveles de seguridad y confiabilidad, pues deben ser muy altos. Los sistemas legados, pues deben aportar, deben integrarse con nuevos servicios, no pueden ser lo que llamamos nosotros a veces que repúblicas independientes, sino que esa arquitectura debe ser adoptada, arquitectura en capas, con integración por APIs y colas, que posea una gradual adopción de microservicios, pues para módulos nuevos, por ejemplo, el tema de banca móvil, que pues recién, pues no digo que recién, pero sí está, digamos, siendo adaptada por algunas entidades financieras. No todas las entidades financieras tienen la app móvil funcional, entonces la están implementando, entonces por eso es de cierta manera reciente y hay, digamos, unas lecciones aprendidas que es la migración de los sistemas legacy a arquitecturas más modernas, pues que deben ser, digamos, como paulatinas, que las estrategias de versión, ¿no?, o integración de servicios existan pues para evitar esas interrupciones. Hay unos pasos generales pues para desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado.
digamos, es como una ruta de pasos que se puede contemplar a la hora de desarrollar esa arquitectura. Bueno, primero pues comprender cuáles son los requisitos. Perdón. Seleccionar el patrón de diseño. Definir, perdón. Ya. Definir los componentes, establecer una estructura adecuada, diseñar las interacciones, considerar la capacidad de escalabilidad, evaluar la seguridad, realizar pruebas de diseño, documentar la arquitectura, implementar la arquitectura, realizar pruebas de integración, refinar, optimizar y, pues, por último, mantener la arquitectura. Dentro de la capa de presentación, en este caso la interfaz del usuario, entonces esta es la capa, la del usuario, a la que a través de esta, pues el usuario interactúa con la aplicación. Puede ser una aplicación web, una aplicación móvil o una aplicación de escritorio. Entonces, hay diferentes tecnologías, en este caso, una en particular es HTML, CSS, JavaScript para aplicación web. Pueden implementarse frameworks de desarrollo de aplicaciones, también para una aplicación móvil, en fin. Y la capa lógica como tal, que es el backend que nosotros conocemos, es la capa que maneja, digamos, la lógica del negocio y la aplicación, procesa las solicitudes de los usuarios, realiza los cálculos, gestiona los datos y proporciona pues una respuesta a la capa de presentación. Existen diferentes tecnologías, tenemos Node.js, Java, Python, Ruby, PHP, .NET, entre otras. Entonces ahí sí ya depende de lo que se plantee inicialmente. La capa de datos, entonces, se encarga de la gestión de datos, almacena, recupera los datos desde una base de datos o cualquier otro sistema de almacenamiento. Existen diferentes, pues, tipos de bases de datos, pues, de relacional, no relacional, MySQL, PostgreSQL, las NoSQL, Mongo, Cassandra, ORM, y también el acceso, pues, a APIs externas. Debe haber esa comunicación entre capas. La capa de presentación debe comunicarse con la capa lógica de la aplicación a través de, por ejemplo, puede ser solicitudes HTTP en una aplicación web o de las llamadas de API en una aplicación móvil. Y la capa lógica, pues la aplicación pues debe interactuar con la capa de datos pues para realizar operaciones de lectura y escritura en la base de datos. Dentro de los patrones de diseño utilizados, pues en la capa lógica se pueden utilizar patrones, por ejemplo, como el modelo vista controlador, famoso MVC, o el modelo vista presentador, el MVP, pues para separar, digamos, las preocupaciones y organizar el código. Pues en la capa de datos se puede aplicar el patrón de repositorio pues para abstraer el acceso a la base de datos. Y la seguridad, pues que siempre debe estar de la mano del desarrollo, que es una preocupación importante, pues se deben implementar medidas de seguridad como autenticación de usuarios, autorización de accesos y la protección contra ataques comunes como la inyección de SQL o la falsificación de solicitudes entre sitios. El patrón de diseño, el MVC, entonces es un patrón de diseño de software que separa, digamos, una aplicación en tres componentes, el modelo, la vista y el controlador. Entonces, ha de proporcionar una forma de organizar y gestionar el código de una manera estructurada y modular. En cuanto al modelo, pues presentar los datos y la lógica del negocio y la aplicación. La vista, pues encargada de la presentación de la interfaz del usuario y el controlador, pues gestionar las interacciones del usuario como intermediario entre el modelo y la vista. Hay unos beneficios, entonces los beneficios, pues separar las preocupaciones, facilitar la reutilización del código, permitir el desarrollo paralelo de los componentes
y facilitar las pruebas y depuración. El modelo como tal, el MVC, pues es una elección muy común en el diseño de aplicaciones, en este caso, pues un ejemplo que es una agenda de contactos, ya que actúa pues para asegurar las preocupaciones o esas estimaciones de la organización de una manera efectiva. La aplicación, en el caso de una agenda de contactos, en el modelo, entonces es el responsable de gestionar los datos y la lógica del negocio de la aplicación. En el contexto de la agenda de contactos, el modelo podría incluir una clase contacto que representa un contacto individual que tiene propiedades como nombre, número de teléfono, dirección de correo y una lista o base de datos que almacena los contactos. Los métodos, por ejemplo, para agregar, editar, eliminar, buscar contactos en la lista o en la base de datos. Y las validaciones para asegurarse de que los datos del contacto sean los correctos. Vamos a terminar. Bueno, en cuanto a vista, la vista es la interfaz, pues que obviamente es lo que nosotros vemos o lo que ve el usuario y le permite pues manipular los datos. Entonces en la agenda de contactos, una pantalla donde esté la lista de contactos que se muestren la información de los contactos almacenados, formularios de edición y que tenga funcionalidades para buscar, filtrar, botones de elementos de interfaz que permitan a los usuarios interactuar pues, con la comunicación. Y en la parte del controlador, el controller, pues actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Entonces, permite el manejo de eventos de usuario, recuperar datos, recepción de los datos y la validación de los datos ingresados. Bueno. Finalmente, pues el flujo del trabajo. Entonces, el usuario pues interactúa con la vista haciendo, por ejemplo, clic en un botón que es agregar contacto en la interfaz del usuario. El controlador pues detecta la interacción del usuario y procesa la solicitud. El controlador también puede validar la información del nuevo contacto proporcionado por el usuario y luego el controlador se comunica con el modelo para agregar el nuevo contacto a la lista de contactos. El modelo utiliza su lista de contactos, actualiza, perdón, su lista de contactos. El controlador solicita la actualización de la vista para mostrar la lista actualizada de contactos y la vista se actualiza pues para reflejar la información actualizada. Entonces, este es un ejemplo de un modelo MVC, modelo vista controlador, pues para mantener en este caso pues una lista de contactos. Dentro del desarrollo del taller, lo que se pretende, listo, portada, con las cosas, elementos básicos, respuesta pues a las preguntas. Entonces, ¿qué entiendo por arquitectura de software? Tratar de dar contenido de calidad. Entonces, acá en este caso, pues lo que hemos hablado, patrones de diseño, requisitos funcionales y no funcionales, algunos puntos a considerar, cuál es la función. Entonces, acá lo que se pretende es que la función de la arquitectura del software pues es la de garantizar que el producto final cumpla con los objetivos del negocio y los requerimientos establecidos. Es que sea escalable, mantenible, flexible, segura, ¿sí? Que además pues sirva o actúe como una guía para los equipos de desarrollo, pues para orientarlos a las decisiones de implementación, asegurando que exista coherencia en todo el sistema. ¿Cómo se debe elaborar la arquitectura del software? Entonces, la recolección de requisitos, entonces tenemos que identificar los requisitos funcionales, que es qué debe hacer el sistema, y los no funcionales como rendimiento, seguridad, disponibilidad, el análisis inicial, entonces definir cuál será el estilo del patrón arquitectónico, monolítico, microservicios, basado en eventos, capas, entre otros. Crear las vistas arquitectónicas, la vista de componentes, la vista de despliegue, la vista lógica, la vista de procesos, para representar pues, diferentes perspectivas del sistema. Selección de tecnologías y patrones de diseño, entonces decidir sobre los frameworks, lenguajes, servicios en la nube, patrones de integración, pues a ser implementados. El prototipado es validar los supuestos críticos a través de pequeños prototipos o pruebas de concepto pues, para minimizar los riesgos. La documentación, elaborar los diagramas ya, o los UML, las vistas lógicas, los diagramas de secuencia,
documentar las decisiones claves, entonces revisar y refinar la arquitectura pues de forma continua, pues para que el proyecto avance y sea una arquitectura evolutiva. ¿Sí? Lograr una buena arquitectura pues se puede pues definir claramente cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales desde el inicio, por ende son importantes, como y también tener en cuenta el rendimiento, la seguridad, la tolerancia, los fallos, la usabilidad y aplicar pues conceptos de diseño como SOLID e incorporar patrones de diseño, practicar la integración continua y el despliegue continuo, el monitorear y evaluar y mantener una comunicación constante con el equipo de desarrollo. Dentro de los elementos, digamos, de diseño y arquitectura, tenemos los componentes de los módulos, que pueden ser módulo de autenticación, en un caso por ejemplo de inventarios, conectores o interfaz de comunicación, ¿sí? Visitas, la vista de componentes, la vista de despliegue, que son importantes, los datos y el almacenamiento y la arquitectura de seguridad. A grandes rasgos, digamos, esto es lo que se espera, digamos, del taller de arquitectura. Si se dan cuenta, es un documento organizado, debe tener, digamos, su portada y es el ejemplo, recordar que si lo van a trabajar por grupos autónomos de estudio, pues que el contenido pues sea de calidad. Hoy estamos a 4 de marzo del 2025. Listo, versión del documento y pues a grandes rasgos, digamos, es el ejemplo, digamos, de lo que se espera. La evidencia ya se encuentra disponible en plataforma. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes de esta o cualquiera de las evidencias que hemos abordado. Recordar que como tal, digamos, la arquitectura pues nos ha de permitir trazar, digamos, ese rumbo de lo que puede llegar a ser el trabajo final. Es el trabajo, digamos, a nivel profesional. El arquitecto de software, digamos, es lo máximo que de momento uno puede aspirar en cuanto a salario y, digamos, posición a nivel de programación. Entonces es lo que se le debería apuntar al llegar allá. Listo, no sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Bueno. No, señor, hasta el momento nada, todo está bien. Listo, gracias, Oscar. Bueno, la idea es que estas actividades que se están, digamos, abordando, pues nos dan, digamos, luces de lo que se espera, digamos, del desarrollo del proyecto. Ir a la par, continuando, pues, con la elaboración de la interfaz, aunque del proyecto de cada cual, ir consultando, revisando, recordar que la fase dura, digamos como tal, es la fase de ejecución. Entonces, por ende, pues me gusta que cuando se llegue, digamos, a esa fase, pues ya se posean, digamos, algunos elementos básicos, que la idea es que, si bien empezamos por base de datos, cuando se solicite que se cargue información, pues ya se posean, digamos, al menos elementos básicos pues, para poderlos cargar. Bueno, de mi parte, pues no es más por la noche de hoy. Espero, digamos, poder organizar cuando llegue, digamos, otra persona, mejor el tiempo, otro instructor que espero que llegue próximamente, organizar mejor el tiempo pues para que no nos quede tan tarde esta sesión. De mi parte, pues no es más por la noche de hoy. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Espero contar con el apoyo de la instructora Berta, que es la vocera, pues para el envío del centro de calificaciones lo más pronto posible. Profe, y Listo. el horario también de las clases de este Sí, mes. tratar. Ah, sí, 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 correcto. Esa tenemos plazo de enviarlo hasta el jueves. Entonces, pues la verdad, los horarios
técnica siempre va a tomar los martes, por lo menos, de momento. Entonces hay unos horarios, creo que de bilingüismo, van a trabajar cada 15 días con las cápsulas. Bueno, creo que ellos tienen otros proyectos que estaban trabajando el año pasado cada 8 días, pero este año lo van a trabajar cada 15 días. Y integralidad está tomando los lunes o los jueves, dependiendo, digamos, de la disponibilidad de los instructores. Pero por lo menos el componente técnico sí va a estar lo que son los martes. Listo. Igual estamos ya, creo que ayer tuvimos reunión para organizar la distribución. Desde el momento está planteado para los días martes. Listo, estimados aprendices, pues de mi parte no hay más por la noche de hoy. Que tengan un excelente resto de semana. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Feliz noche para todos. Igualmente, profe. Hasta mañana. Feliz noche, instructor, compañeros. Sí, Leider, ¿tienes alguna pregunta? Ok.